Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Buenos días también a todos los quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic, y desde Groenlandia, el 51º estado de la Unión, ya mismo. Además, para los que no saben, ya estuvo ocupada por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Por si acaso. Ocupada. Militarmente ocupada. Muy buenos días también a quienes nos ven y nos siguen y nos escuchan a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor, Rodolfo Vaquerizo Blum, Instagram, TikTok, Telegram, etcétera. Hoy es viernes, está con nosotros Madame Sophie. Hola a todos los oyentes. Oh, en francés. Oh, bonjour. Bonjour. Oh, ulala. ¿Cómo amaneció? Me dio gripe esta semana, entonces... Bueno. Ya está nuestro invitado en línea, así que después me cuenta lo de la gripe. Está con nosotros el abogado Jean-Paul Legret. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy, viernes. Buen día, Rodolfo, y buen día con todos los radioescuchas. Oiga, ni que nos hubiéramos... O sea, no nos pusimos de acuerdo, por si acaso, pero la última invitada del programa anterior, que es la mañana en RTP, el programa, el segmento de 9 a 9 y media lo hace nuestro distinguido compañero, el woke. Él no es un woke, él es el woke. Es un hombre identificado 2000% con el DEI, está seriamente interesado en Alexandra Ocasio-Cortez, o sea, el woke. Y tenía invitada a una asambleísta, creo que era asambleísta Yumbay, ¿no es cierto?, que terminó haciendo una apología que a mí me dio risa. Digo que Ecuador debería estar feliz de que haya justicia indígena, porque en las comunidades no hay asesinatos, no hay estas peleas de bandas. Claro, pues en las comunidades, puerto que yo sepa no son, por ahí no puede salir la droga. O sea, qué interesante. Pero bueno, yo lo escuché el otro día en la entrevista que estuvo usted, creo, en el programa con María Fernanda Perrone, ¿no es cierto? Ya. Así que comencemos por el principio. Primero, hoy viernes también está con nosotros Sofía. Si le enfocas, por favor, para que nuestro invitado la vea. A ver, saquen mi cara, que es horrible. Aquí está ya, ok. Comencemos por el principio. ¿Cuántos países, desde México, desde el Río Grande hasta la Patagonia, en el Caribe no creo que haya, cuántos países tienen un sistema doble de justicia como en Ecuador? Una hidra de dos, que en teoría debería ser no una hidra, sino una cabeza y una cosita chiquita para atender asuntos relativamente domésticos. ¿Cuántos hay? Bueno, a ver, el sistema jurisdiccional a nivel mundial y obviamente a nivel latinoamericano reconoce que en cada estado debe existir necesariamente un sistema jurisdiccional, lo cual no uno solo, es decir, el sistema jurisdiccional es unitario, lo cual no excluye la posibilidad de que en ciertos territorios que pueden ser reconocidos, por ejemplo, como ancestrales, efectivamente se respeten ciertas prácticas propias de esos pueblos que por diversos factores, por ejemplo, están alejados de los centros urbanos, están alejados o no tienen contacto con el resto de la civilización, están alejados, por ejemplo, de los sistemas de justicia ordinarios, y por tanto, para no dejarles desprotegidos, se reconoce que en ciertos territorios se puedan aplicar esta suerte de costumbres para la administración de justicia, que no es otra cosa que permitirles resolver sus problemas en base a la costumbre propia de sus pueblos. Pero es imposible pensar que en los estados modernos exista más de un sistema jurisdiccional unitario, general, plural y por supuesto obligatorio para toda una población. Ya. Usted usó la palabra usos, yo le iba a hablar que, claro, eso es lo que en Europa llaman los usos y costumbres, que en ciertas partes tiene cierto peso legal y en otras no. Me acuerdo por un arbitraje de la motonave Río Jubones hace muchos años, y el abogado de la contraparte de los constructores, porque el barco no valía para nada, hablaba de los usos y costumbres. Pero bueno, a ver, Estados Unidos es un país federal, Ecuador no es un país federal.
Y Estados Unidos tiene una legislación particular con lo que atañe a las reservas indígenas, que son producto de tratados firmados por distintas tribus autóctonas de Estados Unidos y el gobierno federal de Washington. En esas reservas que tienen, por ejemplo, el juego en Estados Unidos solo está permitido en Nevada y en New Jersey con Atlantic City, que no sé si se siga. Pero las reservas indígenas tienen derecho a tener, si quieren, 15 casinos en buques flotantes. Mientras estén dentro de la reserva es problema de ellos. Pero ellos, por ejemplo, si se produce un asesinato en serie o una violación, ¿quién tiene la jurisdicción en la reserva? Allá, en los países federales, como Estados Unidos. O Canadá, que también tiene lo mismo. Claro, lo que pasa es que hay que hacer una distinción importante. Muchas veces se confunde el reconocimiento de la posibilidad de que una comunidad indígena, en este caso, resuelva su conflicto, le permite tener un sistema jurídico completo paralelo. Ese es un error. Y ese error precisamente se está cometiendo en el Ecuador, y ya vamos a profundizar en aquello, ¿no? Es decir, a pretexto de que se permita que se corrija una falta en un territorio indígena, hoy en el Ecuador, producto de fallos anteriores, a mi juicio incorrectos, de la Corte Constitucional Ecuatoriana, resulta ser que hoy en día la justicia indígena regula desde contratos, matrimonios, adopciones, tenencias, divorcios, en fin, absolutamente todo. Entonces, en el ejemplo que usted señala, ¿no es verdad? Obviamente, se les permite a ciertas comunidades indígenas aplicar un sistema que a ellos les es propio, pero si existe la comisión de una infracción de orden penal, es la justicia ordinaria la que efectivamente actúa en Estados Unidos, ¿no? Por ahí va un poco mi pregunta. En este momento, ¿cuáles son los principales conflictos que han surgido entre la justicia indígena y la justicia ordinaria en Ecuador? ¿Existen vacíos legales o choques de competencia que ahorita los podemos presenciar con el caso que se evidenció hace unas semanas de los policías que fueron retenidos? Secuestrados por la justicia indígena. Sí, mire, yo no creo que hay vacíos legales. Yo lo que creo, y lo digo con muchísimo respeto, es que muchas veces las comunidades indígenas quieren interpretar a su arbitrio la posibilidad que se ha dado constitucionalmente y por estos fallos de la Corte de que ellos puedan resolver sus problemas internos. Pero es que la justicia indígena debe y solo puede ser aplicada para las personas que viven en esa comunidad, que pertenecen a la comunidad indígena y que por ende, por esta territorialidad, han aceptado someterse a estos tribunales de justicia indígena. Pero es absolutamente inconstitucional, ilegal y además atenta contra la seguridad jurídica de un país moderno, de un país racional, que el día de mañana un mestizo, un blanco, un negro o cualquier persona, inclusive indígena, que no pertenece a ese territorio, termine siendo juzgada por un tribunal indígena. Entonces ahí sí estamos hablando de un peligro latente, y es que existan dos sistemas de justicia paralelos cuando el Estado es uno solo y el sistema jurisdiccional es uno solo. Lo que ha sucedido en este caso que usted menciona es básicamente pues que esta nacionalidad indígena, este pueblo indígena ha decidido juzgar primero a policías que estaban, supongo yo, en cumplimiento de sus funciones, segundo a personas que no pertenecían a su comunidad, y tercero, y lo más grave, es finalmente sentenciarles indicando que han cometido algún tipo de infracción, cuando ese mismo acto en el sistema procesal o en el sistema penal ecuatoriano normal, ordinario para todo el país, no está contemplado como un delito. Bueno, a ver, lo que comienza como una novela de que estos hombres estaban espiando, los terminan sancionando no por espías, sino que los terminan sancionando por haber entrado sin autorización al territorio y haberse quedado allí sin autorización. Pero perdón, pero yo tenía entendido que el Ecuador, la Constitución del Ecuador permite libre tránsito de las personas, uno, y segundo, si los señores eran policías y estaban cumpliendo con una disposición, sea de autoridad policial o de autoridad, en este caso de un fiscal en una indagación previa, los señores no tenían derecho a decir me están espiando, porque resulta primero que ese es su trabajo, el de policía. Aquí en el Ecuador se ha satanizado la seguridad del Estado, porque claro, pasamos por
experiencias que en el sur del continente harían desternillar de risa si les decimos que aquí tuvimos dictadura. Allí se reirían un año seguido. Y entonces la seguridad del Estado pagó los platos rotos. Esto no es ni la Argentina ni Videla, ni el Pinochet de Chile, ni el Brasil de los coroneles, ni el Uruguay de los militares. No. Aquí ni Paraguay de Stroessner. Aquí las dos gobiernos militares que han habido dan risa comparado con los... Pero así risa. Pero se satanizó la seguridad del Estado. Y el Estado tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad del Estado, porque el Estado somos, a fin de cuentas, usted, Sofía y yo y los compañeros que están en la cabina y todos, ¿o no? Miren, yo lo que creo es que en este tema en particular, el señor Issa y algunos representantes de las comunidades indígenas han dicho que los policías fueron retenidos, entre comillas, porque ingresaron por su propia voluntad a un territorio indígena. Perdón, el territorio indígena no es exclusivo de ellos. No. El territorio indígena pertenece al Ecuador, pertenece a un cantón, pertenece a una provincia, y uno de los más valiosos derechos humanos que es reconocido a nivel mundial y por supuesto en el Ecuador es el derecho a la libertad. Y dentro de las categorías de la libertad, obviamente, como usted lo mencionó, está el derecho a la libertad de tránsito. Y yo, como ciudadano ecuatoriano, más aún, si soy un servidor público policial, cumpliendo una función, tengo la libertad, el derecho de transitar por todo el territorio ecuatoriano. Es gravísimo lo que ha sucedido y suponer además que nosotros debemos normalizar que las comunidades indígenas creen que su territorio es un territorio entonces privado de ellos. Ese es un error. Y a mí sí me parece que deberíamos, en este caso en particular, rechazar lo sucedido, porque los policías no fueron retenidos, los policías fueron secuestrados. Sí. Y lo que correspondía era que las unidades élite de la Policía Nacional entren y los rescaten. Es decir, no hay cómo llamar a las cosas de otra manera. Aquí lo que cabía necesariamente era el rescate de los miembros policiales. ¿Qué pasaba si el día de mañana esos mismos policías o uno de ellos fallecía ahí? Entonces, ¿qué íbamos a decir? Que porque han entrado por sus propios medios, entonces está justificado la tortura, el maltrato o la muerte de un policía. No, yo considero, y escuché con mucho respeto la intervención de la anterior invitada en esta prestigiosa radio, pero por supuesto disiento completamente con lo que se ha dicho sobre este caso. Es que ella sostiene la teoría que usted acaba de decir. Aquí el gobierno del Ecuador no ha firmado, como en Estados Unidos, tratados prácticamente, entre comillas, por ejemplo, con la nación Sioux o con la nación Apache, para las reservaciones que existen en Estados Unidos. Sofía estudió universidad y en Estados Unidos, no en una reserva, obviamente, pero vivió el tema. Pero allá fueron tratados firmados por el gobierno federal norteamericano, por ejemplo, en Nuevo México, en Arizona, en la parte del suroeste, hay muchas reservaciones indígenas, pero sigue siendo territorio de los Estados Unidos de América, para nadie decirlo. Pero la asambleísta Yumbay más o menos cree que los territorios indígenas son extraterritoriales. Y ahí sí estamos en un problema, porque ¿a dónde termina eso? Y justamente por ahí va mi pregunta. Se lo ha justificado esto de alguna forma diciendo que es la justicia indígena y eso es lo que se tiene que hacer. Pero ¿cómo podemos nosotros garantizar también como sociedad o el gobierno o los encargados, no de la justicia indígena, pero del otro lado, garanticen que la justicia indígena respete los derechos humanos? Porque lo que acabamos de decir es muy real. ¿Por qué, digamos, la policía o alguien no intervino en este caso para recuperar a los policías? Estamos nosotros también dejando que ciertos derechos humanos sean no respetados por la idea de respetar la cultura indígena. Mire, a mí me parece que seguramente la policía decidió no intervenir para evitar en ese momento un conflicto mayor y sobre todo politizar este tema. Recuerde usted que entiendo que había un líder indígena de apellido Issa, pues, que estaba ahí, que decía que le estaban merodeando su casa. Entonces, si el día de mañana ingresaba la policía con la fuerza que le otorga la ley y pasaba de pronto algún desmán o sucedía algo más, entonces se hubiera utilizado, como se suele utilizar en este país de manera equivocada, cualquier hecho para generar un tema político. Pero en realidad,
lo correcto era que se rescate a los policías. Además, que sean sometidos a un tribunal indígena por haber ingresado a un territorio que es un territorio ecuatoriano, es decir, el territorio de esta comunidad indígena. No es que usted pues lo encuentra delimitado en algún lado, en algún tratado, no lo encuentra delimitado pues en una escritura pública. Eso es una idea que ha salido aquí pues del señor Issa y las personas que están defendiendo esta tesis. Entonces, ¿hasta dónde es el territorio indígena? Delimitado o reconocido. Hay efectivamente un respeto, pero es un respeto cultural a la cultura indígena. Yo en eso no tengo obviamente ningún tipo de discusión, pero suponer que el día de mañana cualquier ciudadano por fuera de esa comunidad sea obligada a someterse a estos tribunales, y más aún penas que se imponen, que como usted bien ha señalado en su pregunta, muchas veces puede rayar con el tema del maltrato físico, y además un maltrato físico público, es decir, es una suerte de humillación pública la que se pretende hacer como sentencia. Obviamente hay que diferir de eso, hay que criticarlo y hay que oponernos a aquello. Esperemos, sobre todo, que la misma Corte Constitucional, que abrió las puertas para este tipo de problemas, finalmente con nuevos fallos la cierre. Sí, pero... La hora en RTP. Es la hora del amigo del productor. 10:01. Es la hora de Dinatec. Dinatec. Ahí está, ahí ya. A ver, el problema es que la Corte Constitucional... Perdón, ¿usted es creyente, abogado? Sí, por supuesto. Es creyente. Cristiano, católico. Católico. Entonces usted me va a entender perfectamente. Usted debe conocer muy bien que en Pentecostés el Espíritu Santo en formas de lengua de fuego se posó sobre la cabeza de los apóstoles y les dio el don de las lenguas y el don de la sabiduría a unos pescadores ignorantes que probablemente no sabían contar más allá de 20. ¿Correcto? Correcto. Ya. Dígame una cosa, y a los miembros de la Corte Constitucional también los ha visitado el Espíritu Santo, porque, como usted bien señaló, ese fallo que amplió de manera para mí inconstitucional, absurda y estúpida el tema de lo que puede o no puede hacer la justicia indígena, es uno de los peores fallos en la historia de la República, porque siente un precedente terrible. Ahí hay un caso ya de violación en el que la justicia indígena al violador no es que se va preso ni nada, no. Eso se arregla con trabajo comunitario, con unas ovejitas, con unos borreguitos. Porque cuando yo estuve en la asamblea, Lourdes Tibán, a quien aprecio mucho, era compañera mía, y ella me decía que para las comunidades indígenas la violación no es un delito penal, sino que es algo que se arregla conversando. Perdóneme, pero no joda. Uno. Y segunda pregunta. Supóngase que nosotros vamos a hacer un programa y lo queremos hacer en uno de los lugares maravillosos que hay, por ejemplo en la Laguna de Colta o por ahí. Vamos en carro, se nos daña el carro o no se nos daña el carro, nos choca otro carro. Pero estamos dentro de un, comillas, territorio indígena. Entonces, ¿qué? ¿El accidente lo juzga la justicia indígena? ¿Cómo es la cosa? Claro, gravísimo, ¿no? Es decir, este tipo de precedentes, repito, pueden permitir que el sistema ordinario de justicia sea permeable a abusos por parte de estas nacionalidades indígenas que ahora, a partir de este ejemplo, ¿no es verdad?, pueden empezar a suponer que pueden juzgar no solamente lo que ellos consideran que son civiles, de tránsito, temas mercantiles, con personas que nada tienen que ver con la comunidad. Ese es el problema. Ahora, la Corte Constitucional, ¿sí?, yo creo que no es perfecta. Creo que es importante y tal vez sano para el país que la iniciativa del señor presidente se ponga sobre la mesa, ¿no? Tenemos que debatir si estas actuaciones, que no me refiero a las actuaciones jurisdiccionales, pero me refiero a ciertas actuaciones de la Corte que nos causan un daño de orden general a la población por esas decisiones que en su momento ya está comprobado el efecto nocivo para la ciudadanía, sean objeto de un análisis político, de un análisis fiscalizador, de aquellas decisiones evidentemente inconsistentes. Yo pienso que bajo el juego de pesos y contrapesos no hay que descartar que la iniciativa del presidente podría apuntar a aquello. Entonces,
La Corte Constitucional, sí, no es esta Corte la que ha emitido las resoluciones, pero sí es esta Corte la que no corrige el problema, porque finalmente la institución es una sola, entonces debemos analizar esa omisión. A eso voy yo. Es decir, hay comportamientos de esta Corte Constitucional que sí llaman la atención. Hay comportamientos, hay omisiones de la Corte que sí deberían ser analizadas a la luz de otros poderes públicos, a la luz de otros poderes del Estado. Caso contrario, entonces, el día de mañana va a haber una entidad pública, en este caso la Corte Constitucional, que emite sentencias de lo que ellos creen que está bien y cuyas consecuencias permanentes en el tiempo resulta ser que son intocables, resulta ser que son permanentes y además el daño que nos pueda ocasionar, pues nadie puede decir nada. Sobre eso sí creo que es necesario hablar, sí creo que es necesario analizar y por supuesto ir tomando correctivos. Por ahí, ¿qué reformas específicamente, digamos, sería necesario para mejorar la coordinación y el reconocimiento de la justicia ordinaria en áreas donde la justicia indígena en este momento maneja y dice que tiene autoridad sobre lo que esté pasando? ¿Existe una posibilidad de una reforma que se pueda hacer o es un poco entendimiento entre la justicia ordinaria y la justicia indígena? Mire, el hecho de que la justicia indígena funcione en base a sus costumbres, a sus tradiciones, a un tema de conocimiento ancestral, no implica ni limita la posibilidad que todo ese conocimiento ancestral quede, por ejemplo, catalogado en un cuerpo normativo, para que entonces los propios indígenas y las personas que viven por fuera de esos territorios conozcamos con claridad cuáles son las sanciones de esa justicia indígena. ¿Qué actos están ceñidos contra la ley en esos territorios indígenas? ¿Cuáles son los límites de esa justicia indígena? Es decir, porque si no, entonces la justicia indígena que se aplica es una justicia indígena verbal, es una justicia indígena sin límites, es una justicia indígena que no está regulada, es una justicia indígena que cambia dependiendo del territorio indígena, entre comillas, en donde ésta se aplica. Es una justicia indígena que en definitiva está por sobre el bien y el mal. Si funciona en base al conocimiento ancestral, al conocimiento histórico, a sus tradiciones, nadie va a cambiar eso. Pero eso no quita que todo eso pueda ser normado, pueda ser codificado y que todo el territorio nacional efectivamente conozca de qué se trata la justicia indígena y deje de ser esto una manera de utilizarla para juzgo todo y no juzgo nada, o juzgo lo que me conviene y lo que no. Y ahorita en este momento no hay estatutos escritos de lo que viene a clasificarse como justicia indígena, o solo estamos, aparte de la especulación de lo que los miembros nos dicen que llega a ser la justicia indígena. Sí, claro, no existe un código de justicia indígena, no existe una ley de justicia indígena, y creo que a todos nos ayudaría, sobre todo en los mismos pueblos indígenas, a tener las reglas claras, ¿no? Entonces, caso contrario, repito, estamos fácilmente hablando, porque es muy fácil emitir opiniones, que existe un sistema jurisdiccional para el resto de la población y uno específico para la población indígena, pero es que esa población indígena varía según la provincia, la región en la que se encuentra, según quien la aplica, según el pueblo nacional indígena. Entonces, si ellos mismos no se ponen de acuerdo, ¿cómo obligarnos al resto de la población, al resto del Estado, al resto del país a aceptar lo que ellos deciden por un caso en particular? Creo que ese también es un error. Si la justicia indígena o los pueblos indígenas quieren que su sistema sea reconocido y aceptado por el resto del país, entonces todos tenemos el derecho también a conocer esa justicia indígena con claridad, con detalle y sobre todo una justicia indígena que quede debidamente documentada para que el derecho, que al final de cuentas es la ciencia de la que estamos hablando, sea una ciencia lo más justa, equitativa, equilibrada, racional y moderna posible. Claro, pero es que usted ha tocado un punto clave. Usted habla del derecho, pero la justicia indígena no está basada en el derecho, sino en los usos y costumbres ancestrales, primitivos. O sea, está basado que en 1300, contando con nuestra fecha, manera de datar, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, que acá en el año, diga usted, 1480,
cuando una parte de Ecuador era parte del Tahuantinsuyo, entonces, claro, la justicia le impartía el Inca. Ah, no, tampoco, porque aquí me dice Sofía que, como buena nerd de universidad norteamericana, investiga, además maneja todas esas cosas tecnológicas, que yo estoy en otro patín, ¿no? Aquí hay 14, estamos nuevamente en la radio, aquí hay 14 nacionalidades indígenas distintas, ¿no es cierto? 14. Perdóneme, ¿las 14 tienen los mismos usos y costumbres? No. Entonces, No. ¿cómo? O sea, que yo puedo pasar de una nacionalidad a otra, porque hay algunas que están más o menos juntas, y tener un doble problema con los unos y con los otros. Pero es un absurdo, por favor. Sí, bueno, lo que pasa es que los usos y las costumbres sí forman parte de un análisis del derecho, que es el derecho consuetudinario. Ya. ¿No? El derecho consuetudinario, el common law, sí, efectivamente existen estas vertientes que se aplican con muchísima más fuerza en ciertos países, algunos nórdicos, en Estados Unidos con sus variables. El en derecho fin. anglosajón. Pero es que ese derecho consuetudinario, de todas maneras, tiene que estar codificado. Claro, lógico. Tiene que estar codificado, porque no es posible entonces que nosotros, un estado pequeño territorialmente hablando, entonces tenemos la obligación de reconocer la justicia indígena de una nacionalidad en específica, pero resulta ser que esa nacionalidad indígena tiene sus propios usos y costumbres diversos de otras 13, y cada quien en definitiva hace lo que quiere y juzga como desea. Entonces eso atenta contra la seguridad jurídica, eso no es propio de un estado moderno, eso obviamente lo único que trae es más descontrol y más desorden en un estado que de hecho no funciona adecuadamente. Entonces, a lo que yo voy es que las reformas deberían apuntar, está bien, al reconocimiento de la justicia indígena con todas sus variables, pero a la codificación de la misma para que las reglas queden claras y obviamente todos sepamos en qué consiste la justicia indígena. Porque yo le aseguro a usted una cosa, seguramente lo que resolvió ese tribunal indígena en el caso del señor Riza, seguramente puede diferir de otro tipo, del mismo caso, pero por otro tribunal indígena de otra nacionalidad. Tal vez ahí no se hubiera considerado que se cometió ninguna falta por el hecho del ingreso de la fuerza pública a un territorio indígena sin autorización, que es gravísimo. Lo cual además tampoco es considerado como delito en nuestro sistema No. jurídico ordinario. Entonces, cuando usted se encuentra con todas estas opiniones contrapuestas entre sí, a lo que vamos es que la justicia indígena que tanto se busca reivindicar entre ellos mismos, no hay orden, no hay puntos de consenso, no hay normas claras, no hay códigos, no hay una legislación preestablecida, no tenemos nosotros como ciudadanos ningún tipo de forma de reconocer algo que además, por más de que se fundamenten las costumbres, no existe en el papel. Además que sí, obviamente el derecho consuetudinario, a diferencia de nosotros que le damos pues el derecho de Roma y luego de Napoleón y etcétera, ellos básicamente es el derecho germánico y en Estados Unidos se basa en precedentes. Y la gente cree que las películas son ficción, no, hay cosas que son verdad. Cuando sale un individuo y le dice, señor juez, en el caso de Smith contra el estado de Maryland en 1804, hay este precedente, el juez está obligado a seguir el precedente. No es que está obligado a seguir el precedente porque allá los precedentes son la primera fuente de la ley, del derecho. Acá no, pues aquí es la ley escrita. Pero eso sí me acaba de enseñar que en Estados Unidos el gobierno federal reconoce a 574 tribus indígenas. Ahora, claro, Estados Unidos tiene 9 millones y pico de kilómetros cuadrados y nosotros después de Maguat tenemos 240 y pico de mil. Él pues regaló más de lo que había que ser. ¿Para qué vamos a hablar de ese individuo? Nos daña el día a todos. A ver, yo le voy a hacer una pregunta bien, no sé, políticamente poco apropiada. La justicia indígena, así como la tienen ahorita, debe de existir. La justicia indígena debe existir solamente para cosas de cada comunidad, particulares a ella y relativas a sus usos y costumbres, o no debe de haber otro tipo de justicia que no sea la del Estado del Ecuador. ¿Cuál? Miren, lo óptimo es que el sistema judicial unitario del Ecuador llegue a todos los lugares de esta patria.
es ¿Ya? decir, eso es lo óptimo, sea en los lugares en los cuales tenemos ciudadanos en el oriente, en regiones alejadas de la costa y por supuesto en regiones alejadas de la sierra. Es decir, nosotros como Estado tenemos el reto y además la obligación de brindar el servicio de justicia en todos los rincones de la patria. Si es que ese deber, esa obligación es todavía un pendiente para nuestro desarrollo del sistema judicial, yo creo que también caeríamos en una suerte de injusticia en el no permitirles a estos territorios alejados, aislados, un poco abandonados, el hecho de no dejarles que resuelvan ciertos problemas a través de sus normas, a través de la forma en la cual ellos se han organizado en su comunidad indígena. Entonces, ¿debería haber un solo sistema unitario sin que exista justicia indígena? Yo creo que sí. ¿Deberíamos nosotros como sociedad apuntar a aquello? También pienso que sí. Y nosotros debemos ser corresponsables de la solución a fin de que este sistema unitario funcione en todos los rincones del país. Creo que hacia allá deberíamos caminar. Ya, pero el ideal a veces, pues, se queda en lo ideal. Ya la justicia indígena se asentó, ya está aquí, pero yo creo que debe de haber alguien debería presentar una demanda de inconstitucionalidad contra un propio fallo de la Corte, pidiendo que restrinja claramente cuál es el alcance de la justicia indígena y a quiénes, fundamentalmente, a quiénes alcanza, porque a los mestizos, para no ponernos a hablar de blancos, verdes, rojos, azules o lo que sea, a los que no son indígenas, y aún encima, yo veo muy difícil que a un guaraní, supóngase que ese sí está contactado, lo puedan juzgar pues en la comunidad del señor Iza Salazar, que tampoco entiendo cómo es que es indígena con un apellido castellano y un apellido vasco-navarro. Iza, castellano, Salazar, vasco-navarro. O sea, el señor en todo caso es mestizo, como todos nosotros. Ah, pero él es indígena. Y encima intocable, porque si lo miran mal, lo quieren matar o lo quieren secuestrar. Encima se da el lujo de escribir un libro firmado por él, yo creo que se lo dieron escribiendo, en el que habla estallido, en el que dice que la alternativa es el indocomunismo de Mariátegui, o la guerra, o la destrucción del Estado. Entonces, a ese señor, el Estado tiene la obligación, puede vigilarlo. Si está escribiendo, confesando claramente qué es lo que quiere. No vamos a corte comercial en la radio, seguimos aquí. ¿O no? Bueno, me parece a mí que lo correcto y lo adecuado en base a la pregunta, y yo coincido con su análisis, es que ni siquiera sería necesaria una demanda de inconstitucionalidad sobre un fallo de la Corte. Porque la propia Corte tiene la facultad, ¿no es verdad?, de mutuo propio, es decir, de propia iniciativa de los miembros de la Corte, de corregir un hierro que es evidente para toda la población. La propia Corte, que además hoy está siendo analizada en sus actuaciones y en sus omisiones, en este caso es una omisión en el no corregir sus propias decisiones anteriores, creo necesariamente que puede actuar. Creo que lo puede hacer en base a una iniciativa de cualquiera de los magistrados y así evitarnos estos dolores de cabeza. Y por supuesto, creo que esa iniciativa de la Corte es hoy más que nunca necesaria, indispensable, urgente y sobre todo daría una muestra clara que ante una avalancha de críticas que hoy está atravesando la Corte, bueno, algo trata de hacer para enmendar los hierros a los cuales nos ha llevado no necesariamente esta Corte, sino en general o históricamente la Corte Constitucional. Ya, Sofía va a entrar con la pregunta, pero un solo comentario. Es que, a ver, hay personas que en el afán de defender a esta Corte, a los miembros, perdón, de esta Corte, de la actual, hacen comparaciones con los que eran otros, o con los que eran otros, o con los que no había. Ese no es el tema. La Corte Constitucional es una institución. Los 9 son pasajeros. Es más, Dios no quiera, ¿no? Que yo soy ateo, pero Dios no quiera, la enorme mayoría del país es creyente, Dios no quiera que le cayera un rayo al edificio prestado, entre paréntesis. ¿Por qué la Corte Constitucional no tiene un edificio propio y tiene que andar mendigando que un día, con todo derecho, el dueño le puede decir, señor, váyase? Con todo derecho. Porque el comodato precario, por eso se llama precario.
los parte un rayo y los mate a los 9. Nadie quiere que pase eso. Pero es la Corte Constitucional como institución lo que está en discusión. Es la Corte Constitucional que, en mi opinión, otra de las contradicciones que tendrán que ponderar no sé quién, no es que todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Eso dice la Constitución, ¿no? Resulta que los 9 miembros de la Corte Constitucional no, pues no son iguales ante la ley porque no pueden ser juzgados por nadie. Políticamente, ¿no? Penalmente, si matan a alguien, sí. Pero un ministro que también es ecuatoriano sí puede ser juzgado políticamente. El presidente de la República puede ser juzgado políticamente. Un asambleísta puede ser destituido de la asamblea por sus pares. Pero yo soy... Perdón, ¿en qué parte de la Constitución le garantiza a alguien inmunidad e impunidad total en sus actos políticos? O sea, su trabajo. No estamos hablando ni de matar, ni de violar, ni de robar, que eso es obviamente que sí, todo el mundo es responsable. Pero ¿por dónde? Sí. Bueno, miren, yo considero que esa es una pregunta política y el análisis, por tanto, tiene que orientarse en esa vertiente, ¿no es cierto? A ver, yo creo y estoy convencido que el señor presidente de la República lo que trata de hacer diariamente son grandes esfuerzos para trastocar ciertas estructuras, ciertas instituciones que históricamente han sido intocadas, han sido intocables y además se consideran que están básicamente por encima de todo el régimen de un Estado. Sí. En este caso, la Corte Constitucional. A mí me parece que lo que hace el presidente es saludable, es positivo, porque es que no puede ser que en este país no podamos analizar, tratar, conversar sobre algún aspecto que en este caso el primer mandatario considera que debe ser analizado. Entonces, el presidente de la República lo que hace es poner sobre la mesa y decir, a ver, los señores de la Corte Constitucional pueden y deben ser objeto de un juicio político. A mi criterio como abogado, creo que sí. Es decir, no debería existir ninguna autoridad por fuera del control político. Si la máxima autoridad del Estado, políticamente hablando, el señor presidente, el primer personero, puede ser objeto de juicio político, ¿por qué no 9 jueces de la Corte Constitucional? ¿Por qué solamente, como dicen ex magistrados de la Corte, ellos son objeto de control por su propio pleno? Me parece que es una posición hasta cierto punto, Rodolfo, arrogante, ¿no? Es decir, bueno, a uno de los miembros de los jueces que le juzguen los otros 8. No. Me parece que es una posición limitada, arrogante y básicamente que los deja por fuera de cualquier tipo de análisis. Ahora, que esta posición del señor presidente, que repito, yo la comparto, deba ser adecuadamente regulada para que los jueces no se sientan presionados al momento de Asamblea Nacional con una posibilidad de censura y destitución. Eso sí, estoy de acuerdo. Lógico. Que debemos regular adecuadamente las causales de un posible juicio político para los miembros de la Corte. Estoy de acuerdo. Pero suponer que la Corte Constitucional ser objeto de juicio político, entonces esta Corte, por más de que sea la más alta Corte a nivel constitucional, pues está por fuera del evidente análisis de pesos y contrapesos. Creo que es un error, ¿verdad? A ver, hay ciertas cosas que en este contexto, por supuesto, deberían primar en una... ¿no es cierto? Habría que ver con qué tipo de mayorías se aprueba esto en la Asamblea Nacional, es decir, cuántos votos se requieren para una censura y destitución de los miembros de la Corte Constitucional. Mayoría calificada, una mayoría calificada, por ejemplo, como tienen los ministros de Estado, que tienen mayoría calificada, el presidente de la República y el vicepresidente tienen mayoría calificada, y lo que me parece una barbaridad es que un ministro tenga mayoría calificada y el fiscal general, o en el caso de la señora Salazar que está comiéndose un asadito en Argentina, a ella bastaba mayoría absoluta. Me parece una barbaridad que el fiscal general se lo puedan destituir con mayoría absoluta y a un ministro lo censuren con una mayoría calificada de 2/3. O sea, la Corte debería tener una mayoría calificada, pero debería ser posible juzgarlos. Sí, por supuesto. Y también coincido en que es muy delgada la línea entre decir que la Asamblea podría juzgarlos políticamente por sus fallos, pero es que no todo lo que hace la Corte necesariamente
consta en un fallo, ¿no es cierto? Porque habrán muchas actuaciones de la Corte Constitucional obedecen a otro tipo de actuaciones. Vea, Rodolfo, nosotros hemos tenido en esa misma Corte Constitucional, hablando como institución, ¿no? De los magistrados actuales, una corte cervecera. Usted me va a decir a mí, Rodolfo, que cuando les veíamos todos los ciudadanos al secretario general de la Corte corriendo por la calle, atrás le seguían los periodistas y le enfocaban por un negociado que supuestamente se hablaba adentro de la Corte Constitucional. Usted me va a decir a mí que eso no era causal suficiente para que en el Ecuador exista un juicio político y les destituyan. Pero obvio. No es esa una causal evidente. Evidente. No es esto algo que los actuales jueces de la Corte Constitucional deberían entender y decir, sí, es verdad. Todos podemos ser objeto de un juicio político como institución, como corte, por no haber corregido, por ejemplo, actos de corrupción en la propia Corte Constitucional, que con seguridad deben haber. Entonces, a ver, la línea es delgada. No vayamos a que el fundamento del juicio político tiene que ser un análisis constitucional de los fallos por parte de la Asamblea. De acuerdo, pero de ahí a que sean intocables con muchísimas otras causales, no hay una diferencia. No tiene que ser. A ver, todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Ellos tienen que responder por sus actos y o por sus omisiones. Como decía el catecismo, se puede pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión. Bueno, los señores tienen que ser responsables de sus palabras, obras y omisiones. De sus pensamientos obviamente no, porque tampoco estamos aquí en tiempos de la Inquisición, pero deben de ser responsables porque, como dicen los gringuitos, de accountability, el principio de rendición de cuentas es fundamental pues en la democracia. El rey, por ejemplo, el rey Luis XIV, con el cual el presidente Correa se confundió cuando dijo que él, como era presidente de la República, era el jefe de todas las funciones del Estado. Luis XIV lo que dijo fue l'état c'est moi, cuando un canciller le indicó, majestad, no puede firmar usted este decreto porque no está en París. Y Luis XIV le dijo, l'état c'est moi. El Estado soy yo, y donde estoy yo está el Estado. Pero eso era Luis XIV. Pero ahí hay otro problema. Correa Justamente no era Luis XIV. Quiero ir por ese lado. Hay mucha gente que menciona que la Corte tener que estar bajo, digamos, el control o el posible control de la Asamblea pudiera ser problemático, y ahí voy al otro lado, porque los asambleístas que tenemos no son las personas con mejores títulos o en verdad están en una posición teórica para poder, digamos, debatir lo que la Corte está haciendo. Este pudiera ser un peligro si la Corte llega a, digamos, a tener algún tipo de control. ¿Quién sería ese control o quién sería el mejor control para la Corte Constitucional si no es la Asamblea? Miren, la calidad de asambleístas que nosotros tenemos, ¿no es verdad? No es de las mejores. Sí. No es de las mejores, sin duda. Y podemos hacer un amplísimo análisis de los requisitos para ser asambleísta, de la pluralidad que debería existir en una asamblea, en cuanto a la edad, en cuanto a su preparación académica, qué termina siendo excluyente, qué no termina siendo excluyente. En fin, hay un montón de maneras de poder analizar cómo debería conformarse una asamblea, sobre todo que nos represente a todos, pero que tenga una altísima calidad en cuanto a las intervenciones, resoluciones, leyes que se aprueban, acciones de fiscalización, ¿ya? Creo que sobre eso hay muchísimo que se puede hablar y pueden haber muchos criterios, pero importante que el presidente de la República sobre el tema de la asamblea proponga una disminución del número de asambleístas. Yo al menos también estoy de acuerdo con esa posición del presidente, porque esperemos también que tamizando, filtrando el número de asambleístas, la calidad de asambleístas sea mejor de la que tenemos. Creo que esa iniciativa del presidente es positiva. Creo que esa iniciativa del presidente, si bien no resuelve todo el problema, pero apunta, tiene el ánimo, la intención de que los que vayan sean menos y sean mejores. Ahora, no va a ser jamás una asamblea perfecta. Lo digo como abogado, como un hombre de derecho, que ningún asambleísta, salvo honrosas excepciones, ¿no es cierto?, realmente va a ponerse a analizar y emitir una opinión jurídica respecto a un fallo de la Corte Constitucional. Porque es que el juicio político no debe apuntar a analizar los fallos de la Corte.
Es decir, ahí existe un error en la manera en la cual se quiere interpretar la iniciativa del señor presidente. Yo creo que debemos dejar de lado el análisis de los fallos para que sean objeto de juicio político. Creo y repito que existe un montón de posibles causales del manejo de la propia Corte que puede ameritar un juicio político. Es decir, usted para otro tipo de funcionarios analiza muchísimas variables. La ejecución del presupuesto, los actos de corrupción a nivel institucional, las omisiones en las cuales ha incurrido una autoridad pública, las acciones, el comportamiento que ha tenido dentro de las sesiones, sus palabras, sus expresiones, el adelantamiento de un criterio o una opinión en los casos constitucionales, asimismo como la inacción en otros, como en el tema de la justicia indígena. Entonces, usted va a tener una serie de elementos que la Asamblea sí podría y sí debería analizar políticamente. No estoy diciendo que la Asamblea se ponga a analizar si la sentencia que se emite el día de hoy es objeto o no. Vamos a corte en la porque radio. entonces estamos cayendo en una suerte de que nuestros asambleístas deberían saber más derecho constitucional. ¿No? Creo que por ahí no va la discusión. No, además que usted, vea, yo estuve en la asamblea del año 2009 y le puedo dar fe de que una gran parte, no todos, habían excepciones notables, sin duda, pero había una buena parte de miembros de la asamblea que no rebuznaban porque el ser humano y el burro tenemos la tráquea de forma distinta. Porque si no lo hubieran... Y es más, si alguien hubiera llegado y le hubiera hecho un examen muy somero de los 444 artículos más las transitorias a los asambleístas, yo no sé cuántos, en mi tiempo éramos 124, no sé cuántos pasaban. Tengo mis dudas, porque habían algunos que daban la impresión de que no habían leído ni el artículo 1, pero ni el 1. Entonces, el otro día con un invitado planteamos una especie de alternativa que implica una reforma constitucional. Por ejemplo, primero, devolverle a la Corte la calidad de Suprema. Que una sala de la Corte sea la sala de admisión para un causal de juicio político para la Corte Constitucional. Si inadmite, se acabó. Si admite, va a la Cámara Baja, porque habría que tener dos. Ya, va a la Cámara Baja, que es la que acusa, si decide acusar, y quien juzga es el Senado. Ahí tenemos 3 filtros, todos compuestos. Bueno, el de admisión son todos abogados, porque los jueces tienen que ser abogados. Asumamos que son buenos. Aquí sí hay buenos constitucionalistas. Y el Senado es otra jerarquía en todas partes del mundo con relación a la Cámara Baja, que por eso se llama Cámara Baja o Cámara Inferior. En el Reino Unido y la Gran Bretaña es la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, porque allá pues tienen ese sistema. Pero en Estados Unidos se llama la Cámara de Representantes y el Senado. Y ahí tendríamos una mejor calidad tanto en el proceso de admisión o de rechazo. En el tema de acusar será la misma Cámara, que serán iguales o parecidos a los de ahora, pero el Senado es otra categoría. Para comenzar tendría que tener otros requisitos para ser senador, como creo que es en todas partes del mundo. ¿Qué le parecería esa idea? Vea, Adolfo, a mí me parece fabuloso, sobre todo porque lo que usted propone, ¿no es verdad?, independientemente de las fases, es tener filtros. Y esos filtros nos ayudan muchísimo. Dese cuenta usted, para poder enjuiciar penalmente a un legislador, a un asambleísta, usted sabe que ellos tienen no solamente fuero, sino que también tienen una suerte de inmunidad. Y obviamente para levantar la inmunidad parlamentaria, usted necesita de una resolución de la asamblea cuando la sala penal de la Corte le remite a usted, por ejemplo, una querella que se ha presentado contra un asambleísta. Si no se levanta esa inmunidad, el proceso penal privado termina. Entonces, ¿a qué voy con eso? Existe filtros ya en nuestra legislación que lo que hacen es tamizar, proteger a las autoridades, lo cual está muy bien. Y obviamente, cuando la institucionalidad considera que esa protección tiene que ser levantada porque hay mérito para aquello, entonces obviamente va a tener una consecuencia jurídica en las acciones u omisiones de cualquier funcionario público. En el ejemplo que usted plantea,
Me parece fabuloso. Es decir, si la más alta corte, porque así le dicen todos, de orden constitucional, ¿no es verdad?, va a someterse a un juicio político y entonces la posición es que existan no uno, sino varios filtros para que este juicio político avance, entonces pongamos varios filtros. Puede haber, como usted bien señala, el análisis de un cuerpo colegiado, de una sala de la Corte Nacional o de la Corte Suprema, en fin, que luego llegue a la Asamblea. Podemos poner varios filtros, pero me parece a mí que la posición del señor presidente es en el fondo sumamente positiva. Nadie, ni la más alta Corte Constitucional puede estar por fuera de un control, de un acto de fiscalización, de un control político. Y creo yo que el presidente de la República en este periodo, no es verdad, ha tenido no una, sino varias iniciativas que apuntan precisamente a cambiar lo ya preestablecido de una manera en la cual nos permita a todos seguir avanzando hacia la modernidad del Estado, hacia la transparencia, Rodolfo, porque también el no permitir que los jueces de la Corte Constitucional sean objeto de un análisis de fiscalización, de un juicio político, es ir en contra de la corriente de la transparencia. Entonces, nadie dice que a los jueces se les va a fiscalizar por las sentencias, ni que los funcionarios de la Asamblea Nacional deben saber más derecho constitucional que los jueces de la Corte, no, pero de que deben ser objeto de un juicio político por acciones u omisiones contrarias a la ley en el ejercicio de sus funciones, yo pienso que hay que caminar hacia aquí. Y el ejemplo más claro es cuando el presidente Lasso, quien yo he sido y soy un crítico muy fuerte, porque yo voté por él las 2 veces, y bueno, el que termine eligiendo a un incapaz es peor de incapaz. Yo me declaré, con otra palabra, 2 veces, porque voté en las 2 vueltas. Ya. Cuando se usó el mecanismo constitucional de lo que vulgarmente se llama la muerte cruzada, la Corte no se limitó a calificar la constitucionalidad o no, sino que le calificó la urgencia cuando la Constitución le da la prerrogativa al presidente de decidir si un proyecto es urgente o no. Entonces, perdón, pero la Corte Constitucional no tiene el derecho de reescribir la Constitución. La interpreta, pero no la reescribe, no le puede añadir ni quitar una coma ni una letra, ¿o me equivoco? No, yo estoy de acuerdo. Por supuesto, ¿no? Es decir, la Corte Constitucional tiene la posibilidad, ¿no es verdad?, de mediante sus fallos efectivamente ir corrigiendo errores infraconstitucionales. Es decir, poder declarar que artículos de varios códigos o leyes ordinarias u orgánicas sean dejadas sin efecto, algún artículo, sean reformados los artículos, declarar también la validez de artículos que vayan en consulta a la Corte Constitucional. Pero lo que no puede hacer la propia Corte es cambiar, modificar o interpretar una norma suprema que está por encima de la propia Corte, como es la Constitución. Entonces, cuando la Corte Constitucional, actuando ante un pedido expreso en este tema de lo que estamos hablando, de la muerte cruzada, rebasan sus propios límites, que son límites por debajo de la Constitución, no por encima de la Constitución. Entonces, al menos deberíamos tener nosotros como ciudadanos la posibilidad de que esa decisión de la Corte, ese acto de la Corte, vaya a un procedimiento de juicio político y lo discutamos abiertamente. No pienso que por el hecho de ir a un proceso de juicio político, entonces la suerte de la Corte esté echada. No, es decir, aquí la presunción de inocencia es una presunción histórica, legal, que recae en todos los ciudadanos y por supuesto en los jueces de la Corte Constitucional. Si se presenta una solicitud de juicio político y obviamente no hay mérito para una censura y destitución, así debería ser la decisión. Si se presenta una solicitud de juicio político y no pasa los filtros que esperemos sean aprobados en esta reforma constitucional, debería archivarse la solicitud. Pero si la propia Corte Constitucional, como usted señala en el ejemplo, rebasa sus límites, rebasa sus competencias,
actúa abiertamente inconstitucionalmente, entonces sí debe ser objeto de un juicio político, sí debe ser objeto de una censura y sí debe ser objeto de una destitución, porque entonces es la única manera en la cual nosotros podemos garantizar que todas las instituciones funcionan obviamente de una manera racional dentro del parámetro que la Constitución y la ley han señalado. Por ahí yo tengo una pregunta que personalmente yo creo que el gobierno está haciendo las cosas bien, llevándonos, digamos, en este momento a un referéndum a final de año. Hemos visto que hay ciertos problemas con la Constitución que hemos podido ver entre el gobierno actual, la Corte Constitucional, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En su opinión, ¿es necesario ir a una nueva constitución? ¿Estamos nosotros tomando los pasos correctos para ir a ese lugar o seguimos aplazando algo que en algún momento lo vamos a tener que hacer? ¿O no es necesario en realidad? Mire, el gran problema histórico, ¿no? El gran problema histórico del Ecuador es que cada vez que un gobierno llega al poder, entonces utiliza ciertas frases, ¿no? Ciertas frases trilladas. Hay que refundar el país, hay que empezar de cero, la mesa no me han dejado servida, tenemos que hacer cambios profundos, en fin. Y entonces de cambio en cambio, lo único que se genera es inseguridad jurídica, ¿ya? Yo creo que la constitución que tenemos, por supuesto, es perfectible, no es la mejor. De pronto, por un tema más de técnica jurídica, yo me apego muchísimo más a constituciones similares a la americana, en la cual hay pocos artículos y que se mantienen históricamente en un país determinado, ¿no? Es decir, las enmiendas constitucionales son muy pocas, porque lo que debería recoger una constitución son principios, es decir, postulados téticos, que son postulados teóricos, que en definitiva van a marchar el rumbo histórico de un país y por tanto no deberían ni necesitan ser cambiados cada vez que llega un gobierno. Ahora, bajo esa perspectiva, yo pensaría que en una gestión del presidente Noboa, que a mi juicio muy particular, ¿sí? Yo no soy político, ni mucho menos, pero creo que ha dado pasos firmes hacia bajar el índice de riesgo país del Ecuador. Veo al menos cada 15 días que ese riesgo país va bajando y supongo que es porque la percepción a nivel internacional del Ecuador es una percepción cada vez más positiva. Entonces, si a todos los esfuerzos que el presidente hace, como combatir la corrupción, combatir la delincuencia organizada, atacar a los GDOs, ir en contra de los grupos internacionales de terrorismo, de narcotráfico, usted le añade el tema de un cambio constitucional, creo que eso el presidente debería sopesarlo bien, porque lo que va a traer necesariamente, así vayamos a aprobar una mejor constitución, es inestabilidad jurídica, y la inestabilidad jurídica nunca nos hace bien. Entonces, aunque la constitución que tenemos no sea la mejor, aunque la constitución que tenemos pudiera ser renovada o cambiada, habría que ver si el momento es el adecuado. Ratifico, creo que no solamente las intenciones, creo que las acciones del presidente son sumamente positivas. Yo al menos estoy convencido de aquello, pero no sé si el tema de un cambio constitucional es oportuno, porque tal vez podría trastocar todos los avances que el señor presidente ha logrado hasta el momento. Sí. No, indudablemente, además que nosotros ya llevamos 21, unos dicen 20, otros dicen 21 constituciones, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cuántas constituciones tenemos. Los gringos tienen 7 artículos y 25 realmente enmiendas porque 2 se anularon entre ellas. La enmienda Volstead, que creó la prohibición, es la única vez que una enmienda se hizo para eliminar una enmienda. Entonces realmente hay 25 enmiendas efectivas. Y creo que la democracia norteamericana, que no es perfecta, ni mucho menos, por supuesto que no, pero está bastante más avanzada que la nuestra, en todo caso. Oiga, lo hemos secuestrado estaba pensando en el señor Iza Salazar, porque ve 3 individuos que cree, claro, lo que pasa es que aquí los policías, aunque estén de civil, que es como que se llevaran un cartel diciendo soy policía, uno a 2 cuadras lo ve y sabe que es policía. En cambio, en los países civilizados, usted tiene al lado un policía de la policía política o de la policía que se dedica a investigar temas políticos o temas de terrorismo y no se entera. Aquí le falta llevar un cartel nomás. Le agradecemos muchísimo por su extremada gentileza habernos acompañado hasta casi el final del programa. Le deseo muy buenos días, un feliz fin de semana, Sofía. Sí, muchas gracias. Gracias. No,
Para mí ha sido un gusto la invitación que ustedes me han hecho y pues es importante seguir abonando en la discusión jurídica todos los días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Esperamos volverlo a tener en el futuro. Listo, muchas gracias. A ver, hoy es viernes. Hoy es viernes. Y salió el sol. Sí, no, se está saliendo el sol todos los días. Pero no tiene usted idea el viento que corre de noche ahí donde yo vivo. Es de locos. A ver. Así como cuando tengo que criticar, critico, cuando tengo que felicitar, felicito. Qué buen titular del Diario Expreso de hoy. La tecnología, una aliada en la débil auditoría del seguro. Débil. Es un eufemismo. La auditoría del seguro debe ser, no débil, anémica. Si a las auditorías se las podría poner en unidades de control intensivo, debería estar ahí, de cuidado intensivo. Porque aquí ha pasado de todo, pues, en el seguro durante no ayer, ni anteayer, ni el año pasado, ni el año siguiente. No. Desde hace mucho tiempo que han habido latrocinios, extorsiones, si quieres que te pague, tanto cuesta, ¿ya? Toda la vida. Lo que pasa es que antes el tamaño de lo que se le podía... ¿Cómo? Pero si habían farmacias, ¿no? Sí. Se me basta el nombre de alguna, muy famosa. Que ya están desapareciendo. Si lo ves por la ciudad de Guayaquil, han desaparecido bastantes de esas. Bueno, pero habían farmacias que te vendían el medicamento con el descaro de vendértelo en la caja que decía medicina de prueba, provista por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, prohibida su venta, y te la vendían. Y todo el mundo sabía. Como yo lo digo, muchos prestadores externos por muchos años, desde que yo estuve en el 2019, en sus redes sociales promocionaban, llama directamente y no tienes que ser derivado por el IES, como técnicamente el contrato legal lo manejaba, porque si tú eres prestador externo, el IES tiene que derivarte los usuarios. Tú no. Usted dijo la palabra, el verbo clave, derivar. ¿Qué es derivar? Yo IES... Bueno, por eso con un yo código, IES, para no insultar a nadie. Yo IES le mando aquí a Sofía, proveedora, un código para que atienda a que está envenenado por el azufre que respira ahí todo el día. Pero le tengo que enviar la derivación con un código. Sí. No es que ella lo va a llamar a guerra. O yo directamente de azufre, ven para acá. Entro a un centro médico y ahí mismo me pueden hacer la consulta y todo está hecho. Eso, años de negociado que se lo sabía y yo hasta lo guardé para evidenciar a ver si algún momento estas compañías... Claro, porque son empresas, son servicios médicos que al final del día hasta se hicieron un hospital aquí por La Aurora. Que directamente ellos promocionaban diariamente. Agenda con tu cita por el IES por medio de nosotros. Entonces me vas a decir que... Y eso no fue desde este gobierno o el presidente Edgar Lama o el anterior. Esto fue hace 4, 5 años. Estamos hablando de diferentes presidencias que se lo llevaban haciendo en Guayaquil y nadie decía nada. Pero, o sea, por bien o mal... Ahora, desde que se hubo la investigación en el Expreso, vemos que todos están conmocionados con la corrupción del IES. Pero si todo el mundo, que era novedad. Sí, eso es lo que yo digo, perdón, pero... A ver. Yo lo que le critico voy a cambiar la palabra para que no me entienda, para no explicarme mal. Con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿ya?, es con el sensacionalismo estilo Extra que Expreso manejó la investigación. Yo sé que son la misma cosa, ¿no? Granaza edita los dos, obviamente con distintas personas. Y con lo que tampoco estoy de acuerdo es en que se haya puesto en el mismo saco a Solca, a la Junta de Beneficencia y a clínicas dentales que aparecieron de la noche a la mañana. Como tampoco estoy de acuerdo que se ponga en el mismo saco a hospitales que tienen años, ¿ya?, funcionando aquí, con hospitales ad hoc que se crearon justamente porque Ramiro González descubrió que la gallina no solo ponía huevos de oro cuando se llama el IES, porque él es el que inventa la multiplicación de los panes y los peces, porque don Nicolás Maduro cree que el señor multiplicó los panes y los penes.
Hay que ser un imbécil. Yo lo que veo que sí falta un poco, y los gráficos están bonitos y la historia está bien narrada. Sí, Gabardina está poniendo... Pero, ¿Qué? según yo, falta un poco de evidencia. ¿Dónde está? O sea, me hubiera gustado que el investigador hubiera subido una foto, como lo digo, prestadores directamente se derivaban a los usuarios y que pongan una ilustración de la persona que lo subió, que lo hay. Entonces, no digo que está mal o bien, me parece que a veces, y yo que hablo Spanglish, porque ni español ni inglés, es una combinación entre los dos, a veces en español Por nos suerte encanta... que no habla francés ni italiano, porque si no la... Mi papá decía que nosotros contamos noticias. En Estados Unidos te ponen, mataron en el lugar y la hora. Aquí, ¿cómo empieza la noticia en español? Era una madrugada caliente del verano. O sea, nos gusta esta... las flores, pero sí, bueno. pero yo A creo ver. que eso es un poco lo que nos faltaría. Cuidado, nos tiran una granada de azufre. Primero que nada, descubre nuestro nuevo hotel, el número 10, Oro Verde, Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde el mes de julio, que pasó, podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos de Solera Rooftop que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Dicho lo cual, vea cómo hacen cuando terminan de beber un vinito ahí cuando celebran misa. A ver. Ahí está. Mi más estricta palabra de honor, que no había visto ni el cuadrito que está en la primera página del Expreso, ni la noticia que está en la página 2. Así que esta gabardina no tiene nada que ver con lo que el Expreso dice en la página 2, que ni siquiera he leído el artículo. Ok. A ver, señores. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, al que nadie lo puede acusar de ser pues de la ultraderecha, ni de la derecha, ni de la CIA, ni del FBI, ni de la Agencia de Seguridad Nacional, ni de la DEA, ni nada, le puso como condición al imbécil de Maduro que muestre las actas. El imbécil de Maduro nunca ha mostrado las actas, porque el día que muestre las actas, pues imagínate. Ya, ok. Ahora resulta que Maduro, coaligado con el comandante Caca, o sea, Petro, individuo dipsómano, ¿no? Ahora resulta que el cartel de los soles no existe. Uno. Ahora resulta que sale Diosdado Cabello con una sinvergüencería impresionante, decir que ya mandó 15.000 efectivos a la zona del Catatumbo porque van a crear la Fuerza Binacional para controlar la frontera colombo-venezolana y combatir al tráfico de drogas. Entonces, cuando uno dice Petro y Maduro van a combatir el tráfico de drogas, es broma. No, no es broma, es en serio. Y hay, como siempre, y como dijo Sofocleto, hay cojudos para todo. Hay cojudos que se la creen y hay grandes sapos que se hacen los cojudos y también se la creen y la defienden porque les conviene. Entonces, esta gabardina de hoy, ¿por qué van a decir que tiene que ver Maduro y Petro con nosotros? Sí tiene que ver mucho, porque ¿por qué creen que el 90% de las muertes de aquí son? Por problemas de droga, por problemas de territorio, por problemas de enfrentamiento entre pandillas que son, ¿qué? Subsidiarias de los carteles de la droga. Entonces sí tiene bastante que ver con nosotros, harto que ver con nosotros, ¿ya? Así que esa gabardina va para todos aquellos que ahora, aquí, ecuatorianos, ¿ya?, que han descubierto que no, que el cartel de los soles es cuento. Pero si llevan años hablando del cartel de los soles y nunca dijeron esta boca es mía. Ahora que Estados Unidos le mandó 8 barquitos. Porque, a ver, al lado de los portaaviones de verdad de Estados Unidos, el Iwo Jima, el barco grande que está frente a Venezuela, es una canoa, ¿ya? Los portaaviones nucleares norteamericanos, en los cuales creo que hay como 14, son de 120.000, 130.000 toneladas de desplazamiento cada uno y no llevan 6 aviones, sino 80 y pico. ¿Ya? Eso no he ido, pero bueno. Así que para todos los imbéciles que ahora, en solidaridad con Maduro, sea por afinidad ideológica, sea por afinidad estupídica, me acabo de inventar la palabra,
niegan la existencia del cartel de los soles, va la gabardina. Ustedes vean, ahí tiene 2, 4, 6, 8, 10, como 12, acá 14 botones esos afiladitos. Ustedes ven cómo se la reparten, ven a qué partes del continente americano, porque en México hay un montón de ecuatorianos que niegan el cartel de los soles, están ahí gozando del asilo que les dio primero el dipsómano de López Obrador, pues todas las mañanas, órale que el hombre estaba pues entequilado, totalmente. O la señora Sheinbaum que hace maravillas para no terminar de pelearse con Trump, porque ella es más inteligente que López Obrador y sabe que México no puede darse el lujo de pelearse con Trump. Ahí hay harto ecuatoriano que seguramente está negando al cartel de los soles. Toma tu gabardina y vete a la casa del ritmo. Salam aleikum, aleikum salam. Nos vemos el lunes, que tengan un lindo fin de semana. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.